Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Voces e Historia. En la edición de hoy, la interpretación en contextos críticos, vamos a sumergirnos en dos capítulos muy distintos del libro New Insights on Conference Interpreting History, que en realidad se complementan de manera fascinante. Primero, hablaremos de cómo las fotografías se convirtieron en fuentes históricas para entender los inicios de la interpretación simultánea en la ONU. Y luego nos moveremos hacia un episodio un tanto más oscuro, el de los intérpretes taiwaneses durante la Segunda Guerra Mundial, quienes tras el conflicto fueron juzgados como criminales de guerra. Para discutir esos temas me acompañan 6 voces excepcionales. Helen, investigadora en historiografía. Daniel, intérprete en organismos internacionales. Dominic, historiadora de la traducción. Vinicio, estudiante de posgrado en interpretación. Sergio, especialista en estudios culturales. Y Marco, intérprete en tribunales internacionales. Chicos, gracias por estar aquí hoy. ¿Listos? ¡Listos! Muy bien, empecemos. Helen, vamos contigo. El capítulo habla de las fotos como fuentes históricas. ¿Por qué es tan importante esto? Pues mira, yo creo que es importante porque las fotos nos obligan a mirar a la historia desde otra perspectiva y estamos acostumbrados a documentos escritos, a memorias, entrevistas. Pero estas imágenes de los intérpretes en la ONU son casi arqueológicas. Entonces nos muestran cabinas precarias, equipos enormes, intérpretes concentrados y también cómo la institución quería ser vista como moderna, tecnológica y eficiente. Y fíjate que las fotos también transmiten la fascinación de la época. Los delegados con esos auriculares de casi 2 libras, con antenitas, parecían de una película de ciencia ficción. Y lo curioso es que esas imágenes de los intérpretes que aparecen al fondo son casi invisibles, pero en realidad son el motor de todo. Totalmente. Y ojo, no todos veían la simultánea con buenos ojos. Los intérpretes consecutivos de hecho la despreciaban. Decían que nos estábamos convirtiendo en máquinas parlantes, pero el tiempo le dio la razón a los simultáneos. La ONU demostró que era mucho más eficiente. Claro, y eso conecta con algo que aún pasa hoy en día. Seguimos siendo invisibles, pero imprescindibles, ¿no? La verdad que eso me toca mucho como estudiante. Hoy nos entrenan con reglas ya establecidas, como turnos de 30 minutos, pero en los 40 todo era improvisación. Eran jóvenes sin formación formal que aprendían mientras trabajaban en la UNO. ¿Pueden imaginarse ese vértigo? Y no olvidemos que esas fotos eran cuidadas y gozadas. Nos muestran la fatiga, el calor de las cabinas y el estrés. Muestran más que nada una narrativa oficial, de la ONU siendo un símbolo de modernidad. Y en esa narrativa los intérpretes quedaban relegados al papel de engranajes invisibles. Pero es que ahí está lo interesante también, porque la fotografía no solo muestra la historia, sino que también la construye. Nos dice tanto lo que muestra como lo que oculta. Exacto. Y además el capítulo menciona algo muy clave. Con la grabación de los discursos, el trabajo del intérprete puede ser efímero y ya no era solo el se dijo y se perdió. Sus palabras empezaron a quedar registradas, a ser revisadas e incluso hasta impresas en documentos oficiales. Y eso en particular cambió el juego, porque al estar grabados, los intérpretes teníamos que cuidar aún más la precisión. Ya no había espacio para la idea romántica de traducción fugaz. Ahora nuestras voces podían ser examinadas. Y esa es la transición de oficio invisible a responsabilidad institucional. Y todo eso queda capturado en las fotos. Claro, sí. Entonces, si sumamos todo, las imágenes no son solo recuerdos, ¿no? Son documentos de poder, de política y también de identidad profesional. Y para nosotros son espejos. Nos muestran de dónde venimos y nos ayudan a entender cómo es que llegamos aquí. Exactamente. Bueno, moviéndonos un poco al siguiente capítulo, demos un salto gigante desde el glamour de la ONU hacia el escenario dramático de los intérpretes taiwaneses. Marco, ¿qué nos revela este capítulo?
Sí, gracias. Este capítulo nos revela que el oficio puede ser también trágico. Muchos intérpretes taiwaneses fueron reclutados por el ejército japonés porque hablaban japonés y dialectos chinos. Eran indispensables para interrogar prisioneros, pero cuando terminó la guerra, esa misma habilidad los condenó. Al menos 11 fueron ejecutados como criminales. Eso muestra cómo la lengua se convierte en un arma de poder. Durante la guerra traducían bajo coerción. Después fueron juzgados como si hubieran tenido plena libertad y es un contraste durísimo. Y también hay que recordar el trasfondo político. Estos juicios no fueron solo justicia, fueron rituales coloniales. Las potencias que regresaban a Asia necesitaban mostrar autoridad. Condenar a los intérpretes era una forma simbólica de reafirmar. No, hombre, pero lo más desgarrador es la identidad, porque por hablar dialectos chinos eran vistos como traidores por los prisioneros y su cercanía cultural, que debía de haber sido un puente, se convirtió en un estigma para ellos. Sí, de hecho sí. Eso hasta me hace pensar, ¿qué margen de decisión creen ustedes que ellos tenían realmente? Muy poco, Valeria. Imagínate, si un oficial japonés ordenaba algo, el intérprete lo transmitía. Negarse podía costarle hasta la vida. Sin embargo, en los juicios se le trató como si hubieran tenido autonomía total. Y eso es lo más inquietante para los que empezamos en esta profesión. La idea de que interpretar nunca es solo técnico. Te coloca en medio de conflictos de poder y a veces cosas imposibles de manejar. En los tribunales donde yo trabajo también sucede mucho, claro que en otra escala. Un intérprete puede ser cuestionado, acusado de parcialidad o incluso responsabilizado de errores que en realidad vienen de otro lado. Claro, tienes razón, y eso conecta pasado y presente. El intérprete siempre está en el filo entre la invisibilidad y la exposición excesiva. Y desde la historiografía, este capítulo rompe con el mito del intérprete como puente neutral. Aquí aparece como la figura trágica, atrapada entre órdenes, coerción y también resentimiento. Y lo más fuerte es que su conocimiento lingüístico, que era su fuerza principal, se convirtió en su condena, el idioma como salvación y también como trampa. Sí, claro. Entonces, si pusiéramos en paralelo estos dos capítulos, ¿qué aprendemos de la interpretación como profesión? Bueno, yo digo que para empezar, que nunca es neutral. En la ONU fue un símbolo de modernización y nace de traición, siempre atravesada por poder e ideología. También aprendemos que el intérprete rara vez controla su imagen. O es invisible, como en las fotos de la ONU, o es demasiado visible, como en los juicios. En ambos casos, otros deciden cómo se nos percibe. Y es que yo creo que también por eso necesitamos escribir una historia crítica de la interpretación, porque si no, nos quedamos solo con la foto oficial o con la sentencia judicial. Exacto. Y eso vale hoy también. Con la interpretación remota y con la inteligencia artificial seguimos discutiendo nuestro papel. ¿Realmente somos invisibles? ¿Somos mediadores activos? El debate realmente continúa. Y es un recordatorio para mi generación. Si no conocemos esta historia, lamentablemente podemos repetir los mismos errores, como invisibilizar a los intérpretes o cargarles con responsabilidades que sencillamente no les corresponden. Y también es inspiración. Los pioneros de la ONU trabajaron en condiciones durísimas y abrieron camino. Los intérpretes taiwaneses también nos recuerdan que la profesión también puede colocarte en dilemas éticos imposibles. Ambos capítulos muestran en realidad el peso humano del oficio. Claro, yo me quedo con esa idea. El intérprete no es un fantasma que pasa palabras. Está en medio de tensiones históricas, políticas y sociales también. Y cuanto más conscientes seamos de eso, mejor podremos enfrentar los retos actuales. Exacto, aunque algunos creen que solo nos ponemos auriculares y ya repetimos. Tal cual. Bueno, Así que, para quienes nos escuchan, la próxima vez que vean a un intérprete en una cabina, piensen que no solo está traduciendo palabras, está participando en la historia. Hoy
hemos visto dos caras de la interpretación, como símbolo de progreso en la ONU y como tragedia en los juicios de guerra. En ambos casos, el intérprete estuvo en el centro, aunque muchas veces sin voz propia. La lección es clara. Interpretar nunca es solo traducir. Es habitar un lugar de poder, de riesgo y de historia. Gracias a mis invitados por este diálogo tan interesante. Y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta el próximo episodio de Entre voces e historia.